No todo el mundo fue según él una víctima. En una frase lanzada con frialdad calculada dejó caer una insinuación que nadie esperaba. Puso como ejemplo a Meghan asegurando que tras su supuesto impulso hoy prospera dentro del engranaje real. Añadió que existen grabaciones en manos del MI6 y desafió abiertamente a ver cuánto tiempo más podría negarlo todo. Aquellas palabras pronunciadas sin alzar la voz cayeron como una bomba silenciosa. El universo brillante de Hollywood siempre ha sabido fabricar sueños mientras esconde secretos en sus sótanos más oscuros. Sin embargo, de vez en cuando alguno de esos secretos emerge con la fuerza de un terremoto y hace temblar estructuras que parecían indestructibles. Esta historia no se limita a un rumor más del mundo del espectáculo. Conecta los pasillos opacos de los servicios de inteligencia a las suites lujosas del Festival de Cannes y la imagen pulida de la realeza moderna. Es un relato que obliga a replantearse qué precio real tiene el éxito y quién lo paga. Todo comenzó con una declaración soltada casi al pasar durante las entrevistas del nuevo juicio de Harvey Weinstein. Desde prisión el productor desacreditado miró a la cámara y pronunció una frase que encendió la mecha. No todos ellos habían sido sus víctimas. Insinuó una relación previa con Meghan Markle mucho antes de su entrada en la familia real, sugiriendo que ella habría salido beneficiada de su influencia. No parecía una defensa improvisada sino un mensaje lanzado con precisión quirúrgica. Poco después comenzaron a circular rumores aún más inquietantes. Fuentes cercanas afirmaron que existirían grabaciones clasificadas supuestamente custodiadas por MI6 que habrían salido a la luz. Se trataría de imágenes grabadas en años anteriores durante el Festival de Cannes cuando Meghan aún no conocía al príncipe Harry. Material que según quienes lo describen nunca estuvo destinado al escrutinio público. La sincronía de los hechos levantó sospechas inmediatas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué remover sombras del pasado justo cuando la vida de Meghan parece cuidadosamente construida y controlada dentro de ciertos círculos? Se comenta que una filtración de este calibre no ocurre por accidente. Cuando una agencia de inteligencia pierde el control de archivos sensibles suele haber un motivo de peso detrás: presión, advertencia o ajuste de cuentas. Las supuestas imágenes descritas como crudas y sin filtros mostrarían encuentros que van más allá de lo estrictamente profesional: miradas prolongadas, conversaciones ambiguas, instantes que con el paso del tiempo adquieren una lectura mucho más incómoda. No son pruebas concluyentes por sí solas, pero sí material suficiente para alimentar una tormenta mediática. Aquí es donde el relato se vuelve más perturbador. Las palabras de Weinstein no dibujan a Meghan como una figura pasiva, sino como alguien que habría aprovechado ese entorno para escalar posiciones. Al insinuar que hubo un empujón decisivo y que existen pruebas visuales guardadas en archivos oficiales, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Hasta cuándo puede sostenerse una negación cuando la amenaza de la evidencia parece cada vez más cercana a salir a la luz? Esta historia no gira en torno al chisme fácil. Habla del choque frontal entre la ambición implacable de Hollywood, la mirada inflexible de los sistemas de vigilancia y una mujer situada en el centro de esa intersección cuya trayectoria terminó alterándolo todo. Cannes no es solo un festival de cine, es un escenario de poder donde se reúnen figuras influyentes bajo el sol del Mediterráneo. Los yates se mecen en el puerto, las alfombras rojas se despliegan como pasillos reales y el champán corre con la misma fluidez que los acuerdos susurrados. A simple vista todo es brillo y sofisticación: estrellas posando, directores vendiendo proyectos, productores ejerciendo su magnetismo. Pero bajo esa superficie reluciente se esconde una realidad más áspera, un espacio donde las carreras despegan o se hunden en salones privados, donde las alianzas se celan en voz baja y cada sonrisa puede ocultar un cálculo frío. Fue en ese entorno, años antes de que el mundo la conociera como duquesa, donde Meghan Markle aprendió a moverse entre aguas peligrosas. Entonces era una actriz en ascenso, ambiciosa y segura de sí misma, presente en eventos rodeados por la élite del cine. Entre esos nombres destacaba Harvey Weinstein, en la cúspide de su poder, un auténtico hacedor de reyes capaz de abrir puertas con un solo gesto. Fuentes aseguran que sus caminos se cruzaron no por azar sino por la lógica casi inevitable con la que la ambición reúne a quienes buscan escalar en espacios así. Mientras tanto, MI6, siempre atento, habría puesto el foco en el festival no por las películas sino por las redes que alicetean cruces entre entretenimiento, influencia y posibles implicaciones de seguridad. Agentes camuflados entre camareros, personal de seguridad o asistentes, cámaras ocultas en lámparas y micrófonos integrados en la decoración registraban cada interacción y cada matiz.
Porque Cannes porque es un punto de convergencia global donde los acuerdos trascienden fronteras y las relaciones pueden extenderse hacia la política, las finanzas e incluso la monarquía. El material filtrado según quienes han visto fragmentos mostraría a Meghan en ese mundo sin risas en fiestas, charlas informales, encuentros con Weinstein que hoy levantan sellas. No hay escándalo explícito sino sutilezas miradas que se prolongan, conversaciones privadas lejos de los flashes, momentos que vistos con la perspectiva actual adquieren nuevas capas de significado. La frase de Weinstein sobre dar un impulso empieza a encalla como contexto, orientación, presentación esclavo, quizá algo más transaccional. La pregunta inevitable es por qué una agencia de inteligencia seguiría a una actriz. La respuesta es simple: la inteligencia no actúa al azar. Observa a figuras emergentes cuyas conexiones podrían resultar relevantes más adelante. El entramado de Weinstein era vasto y estaba entrelazado con juegos de poder. La presencia de Meghan a su lado quedó registrada como dato para un futuro en el que su influencia superaría los límites de Hollywood. Y ahora, con las palabras de Weinstein resonando, ese futuro parece haber llegado. El glamour del festival encubre sombras y esas sombras empiezan a salir a la superficie, obligándonos a preguntarnos qué ocurrió realmente en esos rincones invisibles. Porque Harvey Weinstein no fue solo un productor, fue un imperio. Películas premiadas, carreras impulsadas, reputaciones moldeadas o destruidas. En Festival de Cannes reinaba organizando fiestas donde el acceso era moneda de cambio. Su encanto era célebre, su intimidación sutil pero eficaz. Entendía el valor de la palanca mejor que nadie, un papel ofrecido, una presentación estratégica, un favor concedido. En sus declaraciones durante el nuevo juicio, Weinstein se presentó, no únicamente como depredador sino como benefactor. Al decir que después de su impulso Meghan prosperó, sugiere mentoría y elevación, no victimización sino una relación de conveniencia. Se murmura que hubo encuentros en los que evaluó su potencial y reconoció en ella una ambición afín a la suya, con conversaciones sobre papeles, contactos y la crudeza de escalar en Hollywood. El supuesto material del Mi-6 captaría esa dinámica, Weinstein aproximándose con autoridad carismática, Meghan respondiendo con aplomo, midiendo el intercambio. Insiders lo describen como una danza de poder y aspiración, con él ofreciendo ideas u oportunidades y ella absorbiendo, calculando. No hay coerción evidente en las imágenes, pero sí corrientes subterráneas y un desequilibrio inherente. ¿Por qué mencionar los videos del Mi-6? Porque Weinstein conoce las reglas del juego, incluso desde prisión. Sus palabras funcionan como armas, desvían el foco implicando a otros y sugieren la existencia de pruebas capaces de reescribir relatos. Si las imágenes muestran beneficio mutuo o colaboración, se tambalean las narrativas de victimización y el ascenso de Meghan queda bajo una luz distinta. La ironía al final es tan brillante como incómoda. Un hombre condenado por abusos atribuyéndose el mérito del éxito de una mujer y agitando la existencia de pruebas en manos de los servicios de inteligencia. Así legó el mensaje y así fue recibido, con una inquietud contenida en ciertos círculos del palacio, según relatan fuentes internas. La vida de Meghan Markle antes de su etapa real volvió a ponerse bajo la lupa. La pregunta ya no era si hubo un impulso profesional, sino qué tipo de impulso fue realmente. Un simple empujón de carrera o algo que rozaba lo comprometedor. Si las imágenes existen, contienen respuestas, pero su aparición pública sugiere intenciones que van más allá de esclarecer hechos, ajuste de cuentas, distracción respecto a los procesos judiciales de Harvey Weinstein o una advertencia desde zonas de poder que recuerdan que ciertos ascensos traen costos ocultos. Las agencias de inteligencia como Mi-6 no actúan por capricho ni curiosidad. Su vigilancia es fría, metódica y siempre orientada a un propósito, guiada por criterios de seguridad nacional, evaluación de riesgos y el trazado a largo plazo de redes de influencia que algún día podrían resultar decisivas a escala global. Años atrás, en el Festival de Cannes, los agentes británicos no estaban allí por los estrenos ni por las fiestas. Su misión era observar a quienes observan, registrar los cruces silenciosos donde el entretenimiento, el dinero, la política y el poder se rozan sin hacer ruido. Cámaras ocultas se instalaron con discreción en lámparas, tras espejos decorativos y dentro de luminarias ornamentales en suites privadas. Micrófonos captaron conversaciones en susurros y cambios sutiles de tono. Los agentes se integraron en el paisaje como camareros que servían champán, personal de seguridad revisando credenciales o empleados del hotel ordenando habitaciones. Para los invitados eran invisibles, para el sistema eran incansables.
Ese despliegue no dejaba nada al azar, horas de grabaciones desde múltiples ángulos, audio nítido y anotaciones precisas sobre el lenguaje corporal, duración de los encuentros e incluso microexpresiones destinadas a un análisis posterior cuadro por cuadro. ¿Por qué invertir recursos en vigilar un evento como Cannes? Porque no era solo cine. Era un punto de convergencia excepcional, un nodo temporal donde magnates de Hollywood como Weinstein coincidían con financieros internacionales, socialites europeos y talentos emergentes cuya influencia futura podía desbordar la pantalla. Los servicios de inteligencia saben desde hace décadas que la actriz ambiciosa de hoy puede convertirse mañana en una figura cultural o incluso política con alcance real. Las relaciones forjadas en esas suites lujosas pueden proyectarse de formas imprevisibles hacia la diplomacia, la narrativa mediática o incluso la monarquía británica. En ese contexto, Meghan Markle, entonces una intérprete decidida a abrirse camino, entró en el radar del MI6 no por su fama sino por los círculos que empezaba a frecuentar. Sus interacciones con Weinstein no fueron tratadas como anécdotas sino como datos dentro de un patrón mayor. Analistas en Londres revisaron el material observando cómo manejaba las conversaciones, cómo respondía al poder y cómo se posicionaba en salas llenas de guardianes del acceso. Cada sonrisa, cada pregunta, cada pausa antes de responder quedó preservada, clasificada y almacenada en archivos con capas de seguridad casi impenetrables. Durante años ese material permaneció enterrado, considerado demasiado sensible o simplemente no prioritario. Las agencias de inteligencia juegan a largo plazo, recogen información, esperan y solo actúan cuando el momento encalla con necesidades estratégicas más amplias. Todo cambió con la frase incendiaria de Weinstein en su nuevo juicio. MI6 tiene esos videos. Veremos cuánto tiempo lo niega. De pronto fragmentos de aquellas grabaciones de Cannes comenzaron a aflorar mediante filtraciones tan opacas como reveladoras, reabriendo preguntas que muchos creían definitivamente celadas. Fuentes cercanas susurran que la filtración no fue un descuido ni la acción aislada de un informante descontrolado. Todo dio la impresión de haber sido calculado con precisión, lanzado en el momento exacto para coincidir con las declaraciones desafiantes de Weinstein desde prisión y amplificar su impacto justo cuando la curiosidad pública por el pasado de Meghan alcanzaba un nuevo punto álgido. Para algunos aquello sonó como una advertencia velada procedente de zonas profundas de la inteligencia británica, una forma de recordar que las historias enterradas nunca desaparecen del todo. Para otros pudo ser una jugada de presión dentro de un tablero mucho más amplio en el que el estatus elevado de Meghan y su cercanía a la familia real convertían sus antiguas relaciones en un flanco vulnerable. La filtración obligó a todos a enfrentarse a preguntas incómodas. Si el MI6 observaba con tanta atención en aquellos años, ¿qué fue exactamente lo que vio? Y porque tras tanto silencio decidió permitir que esas sombras hablaran. Ahora las respuestas siguen celadas, pero la mera aparición de las imágenes ya ha alterado el equilibrio, transformando secretos largamente protegidos en armas que ningún control de imagen puede neutralizar por completo. A medida que la supuesta filtración del MI6 se propaga por canales discretos y ciertos medios selectos, las descripciones fragmentadas del material empiezan a componer un retrato más claro y perturbador. Las escenas se desarrollan en una suite lujosa de Cannes suspendida sobre el Mediterráneo, donde aranas de cristal proyectan una luz cálida y engañosa sobre sofás de terciopelo y ventanales de suelo ateco que enmarcan el mar centelleante. Copas de champán tintinean suavemente mientras un grupo reducido de productores, actores y figuras influyentes conversa con soltura ensayada. Meghan Markle, entonces en la treintena inicial y consolidando su perfil tras años en suites, aparece serena pero alerta. Viste con elegancia sobria un vestido negro estilizado que le permite integrarse en el círculo exclusivo sin pasar inadvertida. Quienes aseguran haber visto el metraje completo la describen desplazándose por la sala con la seguridad de alguien que domina las reglas no escritas de ese entorno, sonreír con calidez, escuchar más de lo que se habla y saber siempre quién concentra el poder real. Harvey Weinstein entra en escena mediada la velada. En aquel momento seguía siendo el titán indiscutible del cine independiente, con voz atronadora, presencia dominante y el habitual séquito de asistentes y admiradores. Detecta a Meghan al otro lado de la sala y avanza hacia ella con pasos decididos. Las cámaras ocultas captan el instante con nitidez. Él extiende la mano, muestra su sonrisa amplia y dice algo inaudible que provoca una carcajada franca en ella, una risa profunda que parece disipar la tensión inicial.
A partir de ahí se desarrolla una conversación que se prolonga cerca de 20 minutos y que evoluciona poco a poco desde un intercambio ligero sobre la industria hasta un tono más personal y calculado. Weinstein se inclina ligeramente hacia él gesticulando mientras habla de proyectos futuros, de la crudeza política del reparto y de la importancia de contar con los aliados adecuados en el momento oportuno. Meghan asiente con atención y lanza preguntas precisas como identificar un guión por el que merece la pena luchar, quien toma realmente las decisiones finales en la distribución internacional. Su actitud es implicada y ambiciosa, pero siempre contenida, sin adulación excesiva ni sumisión evidente. Quienes conocen bien el material subrayan un cambio sutil en el lenguaje corporal alrededor del 10º minuto. Weinstein apoya brevemente la mano en el antebrazo de ella al enfatizar una idea, un gesto que se prolonga apenas más de lo que exigiría la cortesía profesional. Meghan no se aparta de inmediato. Sonríe y reconduce la charla con habilidad, preguntándole por un reciente candidato al Oscar que él produjo. Sin embargo, las cámaras registran microexpresiones reveladoras, una ligera tensión en el contorno de sus ojos, una mirada fugaz hacia el resto de la sala como si evaluara quién podría estar observando. Más tarde, cuando otros invitados se dispersan para servirse más bebida o atender llamadas en la terraza, ambos se desplazan a un rincón más silencioso junto a las ventanas. Allí el audio se vuelve más claro. La voz de Weinstein baja de volumen. Tienes algo poco común, Meghan, una presencia real. Pero esta ciudad devora a quien no juega con inteligencia. Necesitas a alguien que abra puertas cerradas para todos los demás. Ella responde en tono suave y medido: aprecio eso, Harvey. He aprendido a base de golpes que nada lega sin estrategia. Estoy dispuesta a trabajar por cada oportunidad. El intercambio se percibe lleno de capas superpuestas, una mezcla de aprecio genuino, negociación implícita y reconocimiento mutuo de ambiciones. No hay coerción explícita ni una escena dramática de angustia. Lo que inquieta es la ambigüedad, la cercanía prolongada, la familiaridad cómoda que sugiere un contacto previo y la forma en que Meghan conduce la conversación con destreza sin llegar a relayarse del todo. Para algunos observadores se trata de una actriz joven manejándose con inteligencia ante un poderoso guardián de oportunidades. Para otros es la coreografía temprana de una transacción sutil en la que favores, acceso e influencia se intercambian silenciosamente bajo el paraguas del mentoreo. Cuando la noche se aproxima a su fin, se ve a Weinstein inclinarse una última vez para decirle algo en voz baja. Él aladea la cabeza, sonríe con cortesía y se excusa para reunirse con sus amigos. Las cámaras siguen su salida, espalda recta, gesto controlado y apenas fuera de su campo directo un leve suspiro que delata tensión contenida. Estos detalles, lejos de los titulares sensacionalistas de vídeos escandalosos, vuelven el material más perturbador por su normalidad. No captura un acto explosivo, sino un lento y discreto baile de poder y ambición que, con la perspectiva del tiempo, parece el inicio silencioso de una historia mucho mayor. La afirmación posterior de Weinstein sobre haberle dado un impulso adquiere contexto visual, no un instante aislado, sino una interacción sostenida donde la oportunidad se sugiere, se evalúa y quizá se acepta. A medida que fragmentos circulan en ámbitos controlados, el debate público se enciende. Los defensores sostienen que no muestra más que redes profesionales en una industria depredadora. Los críticos replican que el nivel de comodidad y los intercambios privados apuntan a un arreglo más profundo y comprometedor. En cualquier caso, la filtración logra su objetivo esencial: sembrar una duda irreversible, obligando tanto a Montecito como a Buckingham Palace a enfrentar un pasado que ya no puede pulirse ni ignorarse en silencio. Desde la prisión, afrontando la dureza de su nuevo juicio, Harvey Weinstein ha adoptado un tono desafiante y sin disculpas. Desapareció cualquier asomo de contrición. En su lugar, intenta reescribir el relato de su caída, desviando la atención de sus condenas hacia quienes según él salieron indemnes o incluso se beneficiaron de su cercanía. En una serie de entrevistas tras las rejas lanzó la frase que sacudió a medios y observadores de la realeza por igual. Mirando a cámara con una mueca cómplice, afirmó: no todos fueron mis víctimas. Mira a Meghan después de mi impulso. Está prosperando con ese papel real. El Miss Six tiene esos videos. A ver cuánto tarda en negarlo. Las palabras fueron pronunciadas con pausa y cálculo, como si degustara el caos que provocarían. No fue un comentario al pasar. Fuentes familiarizadas con su forma de pensar aseguran que fue una maniobra meditada, una granada estratégica arrojada al espacio público justo cuando sus propios problemas legales se intensificaban.
Al presentar a Meghan no como otra víctima sino como alguien que supuestamente capitalizó su influencia desplaza el foco del debate con astucia. Es una desviación clásica si algunos prosperaron gracias a él quizá la imagen monolítica de monstruo merezca revisión. ¿Qué quiso decir exactamente con mi impulso? Según conocedores que han seguido de cerca sus declaraciones, Weinstein cree sinceramente que desempeñó un papel clave en la proyección de la carrera de Meghan durante su etapa en Hollywood. Recuerda sus encuentros en Cannes y otros eventos de alto perfil como intercambios mutuamente ventajosos donde ofreció consejos, presentó contactos y abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas para una actriz de nivel medio. En su versión fueron diálogos profesionales cargados de ambición compartida, no coerción. Sin embargo, en su voz asoma un resentimiento evidente. Meghan apunta con ironía apenas disimulada terminó consiguiendo el trabajo definitivo, casarse con la realeza británica y alcanzar fama, riqueza e influencia globales muy por encima de lo que Hollywood podía ofrecer. Él en cambio permanece encerrado, despojado de su imperio. El contraste lo carcome. Al invocar los supuestos videos del MI6 agita lo que presenta como prueba, irrefutable evidencia visual de interacciones consensuadas, colaborativas y a la postre beneficiosas para ella. Observadores atentos notan cómo Weinstein hace una pausa tras mencionar las grabaciones, dejando que la insinuación cale. A ver cuánto tarda en negarlo, añade casi retándola a responder. Es una provocación envuelta en seguridad, o sabe que el material existe o está faroleando con maestría para forzar una reacción. En ambos casos el impacto es el mismo. La estrategia es clara: sembrar la duda, alimentar la especulación y mantener su nombre irremediablemente unido al de ella en un momento en que necesita cualquier palanca posible. El plan cobra sentido al observar el momento elegido. Los juicios de Weinstein han sido implacables, con la fiscalía retratándolo como un depredador serial. Al mencionar públicamente a Meghan como alguien que según él no resultó de nada sino todo lo contrario, intenta erosionar ese relato. Si una mujer de alto perfil salió fortalecida gracias a su influencia, sugiere quizá otras también lo hicieron. Es una jugada arriesgada que podría volverse en su contra, pero asegura titulares y obliga a la opinión pública a reabrir debates incómodos sobre poder, ambición y complicidad en los rincones más oscuros de Hollywood. Para Meghan y el entorno de los Sussex el impacto fue inmediato y profundo. Fuentes cercanas al palacio, cautas en sus declaraciones oficiales, describen una preocupación intensa. No se trata de otro rumor sensacionalista, proviene de un hombre que en su momento tuvo un peso real en la industria por la que él transitó. Se dice que el príncipe Harry, ya de por sí protector ante la instrumentalización del pasado de su esposa, reaccionó con furia cuestionándose cuánto comprendía realmente de su vida antes de la realeza y si esas sombras podrán disiparse alguna vez. Desde su celda, Weinstein observa el efecto dominó con una satisfacción sombría. Sus palabras no fueron aisladas. Fueron calculadas para herir, desviar la atención y quizá recordar que incluso desde el fondo cree poder influir en la narrativa. Independientemente de que las supuestas grabaciones del MI6 vean la luz por completo o no, el daño ya está hecho. La semilla de la duda quedó plantada, el relato se fracturó y una historia antes privada fue arrastrada sin piedad al foco público. Las filtraciones se suceden en cascada. Los medios entran en frenesí con titulares sobre videos sucios. La frase se disecciona. La sociedad se divide entre creer y descartar. El equipo de Meghan guarda silencio, pero puertas adentro se habla de modo crisis. Amenazas legales, desmentidos en preparación, impacto en la marca personal, proyectos en pausa. La reacción de Harry se vuelve crucial. Circulan rumores de tensión. El descubrimiento reconfigura la confianza y obliga a revisar con dolor la vida previa a la realeza. Las implicaciones se amplían. Las filtraciones de inteligencia erosionan la confianza pública. El MI6 queda bajo escrutinio. ¿Por qué conservar el material? ¿Por qué liberarlo ahora? ¿Motivos políticos? Protección o exposición de la realeza. Hollywood se estremece. Las asociaciones con Weinstein se vuelven aún más tóxicas. Quedan manchados los recuerdos de Cannes. La percepción pública gira. La ambición de Meghan se reencuadra como implacable y calculada. Se cuestiona el costo de sus logros, aunque también se reconoce su resiliencia. Si el material se contextualiza como networking profesional, el relato podría invertirse, sobreviviente de un mundo depredador, pero las sombras persisten. Las palabras de Weinstein y el lente del MI6 quedan como marcas indelebles. Esta saga desemboca en un ajuste de cuentas. La cita y las supuestas imágenes actúan como catalizadores que exponen el reverso de la ambición. El recorrido de Meghan de actriz a duquesa queda bajo una lupa implacable.
La pregunta final persiste, ¿verdad o percepción? Pruebas auténticas o una caída orquestada, sea cual sea la respuesta, el relato y a cambio. Se revelan costos ocultos del éxito y se confirma que los poderes en la sombra rara vez desaparecen. Cuando el polvo se asienta, una certeza permanece bajo el brillo del glamour, los secretos casi nunca quedan enterados. Los susurros se convierten en un clamor global y ese próspero rol real queda para siempre tenido por preguntas del pasado. El precio de la revelación es alto, reputaciones a prueba, confianzas rotas, historias reescritas. Y al final no hay marcha atrás frente a lo que las sombras revelan, que las sombras revelan, que las sombras revelan, que las sombras